Así que Pedro estaba en la cárcel, bien vigilado, pero los de la iglesia seguían orando a Dios por él con mucho fervor. La misma noche anterior al día en que Herodes lo había presentar ante el pueblo, Pedro estaba durmiendo entre los soldados, sujeto a 2 cadenas, mientras otros soldados estaban en la puerta vigilando la cárcel. De pronto se presentó un ángel del Señor y la cárcel se llenó de luz. El ángel tocó a Pedro en el costado, lo despertó y le dijo: levántate enseguida. Al instante las cadenas cayeron de las manos de Pedro, y el ángel le dijo: vístete, ponte las sandalias. Así lo hizo Pedro, y el ángel añadió: ponte tu capa y sígueme. Pedro salió tras el ángel, sin saber si era realidad o no lo que el ángel hacía. Más bien le parecía que estaba viendo una visión. Pero pasaron la primera guardia, luego la segunda, y cuando llegaron a la puerta de hierro que estaba en la calle, la puerta se abrió sola. Salieron, y después de haber caminado una calle, el ángel le dejó solo. Pedro comprendió entonces y dijo: ahora veo que verdaderamente el Señor ha enviado a su ángel para librarme de Herodes y de todos los que los judíos querían hacerme. Al darse cuenta de esto, Pedro se fue a casa de María, la madre de Juan, llamado también Marcos, donde muchas personas estaban reunidas en oración. Llamó a la puerta de la calle, y una muchacha llamada Rode salió a ver quién era. Al conocer la voz de Pedro, fue tanta su alegría que en vez de abrir, corrió adentro a avisar que Pedro estaba a la puerta. Le dijeron: estás loca. Pero ella aseguraba que era cierto, hasta que se dieron cuenta que era Pedro, y él les contó lo que el Señor había hecho por él. El poder de la oración. Muchas veces nos vemos sumidos en aprietos y nos sentimos desfallecer con lo que estamos viviendo en el momento. Pero en este suceso nos podemos dar cuenta que Pedro, al ser apresado, los hermanos de la iglesia se reunían a orar por él. Y esta era una oración con mucho fervor que estos hacían por la vida de Pedro. La Biblia nos enseña en 1 de Tesalonicenses 5:17 que debemos orar sin cesar. Y esto quiere decir que ante una situación o adversidad, nuestra oración debe ser continua y persistente. Toda oración debe tener un objetivo, y este objetivo un resultado, y este resultado es continuo, el cual se consigue a través de la oración. La Biblia también nos enseña en Efesios capítulo 6, verso 18, que debemos orar en todo tiempo, con toda oración y súplicas en el Espíritu, y velando con ello, con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y aquí verificamos que la iglesia, que en el momento oraba por Pedro, estaba haciendo lo correcto. Ellos eran persistentes a esa oración y suplicaban en el Espíritu a Dios por la vida de Pedro. Orar es hablar con Dios, tener una comunicación del Padre a Hijo y de Hijo a Padre. Es hacer una amistad con Él y decirle de que tenemos necesidad. Dice la Biblia en Filipenses 4:6 que por nada debemos estar afanosos, antes bien, en todo, mediante oración y súplica con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Nuevamente nos dice que la oración debe salir de lo más profundo de tu corazón, suplicando y dando gracias. Esto quiere decir que cuando oremos, debemos creer que el milagro está hecho
El mismo Jesús nos enseña lo importante que es la oración. Y esta lo mantenía en comunicación continua con su Padre por medio de la comunicación, por medio de la oración, valga la redundancia. A veces se nos hace más fácil ver que nuestros hermanos caídos están sufriendo por algo, una situación, y en vez de ayudarle en oración le caemos, lo juzgamos, lo criticamos y le señalamos, cuando Cristo nos enseña que debemos orar unos por otros y estar en comunión con Él y con nuestros hermanos. Así que hoy te digo, amigo y hermano, es necesaria la oración para ver respuestas de Dios y estar más cerca de Él. Esta iglesia oraba por Pedro porque confiaban que Dios podía hacer algo. Y es la enseñanza que hoy nos deja el Señor, a estar unánimes en un solo sentir. Así que si te han dicho que estás enfermo, que no hay trabajo, que tu hijo no tiene oportunidades, que tu esposo o esposa van a morir, comienza por hacer un altar de oración. Reúne a tu hijo, tus hermanos, tus padres y propaguen o propongan del por qué orar y juntos oren por aquellas peticiones, y sé que en la medida en como oren con fervor y en el Espíritu van a obtener esas respuestas. Dios es un Dios de familia, así que hoy haz un lugar de oración en tu casa con tu familia y espera su respuesta en el nombre de Jesús. Amén. Espero que esta enseñanza sea de gran bendición para todos, pues aquí estamos hablando de algo muy importante que es la oración, y pues enfatizamos en una oración grupal. Cuando muchos o cuando todos oramos por una necesidad específica, Dios se manifiesta, Dios se complace en manifestarse y dar la respuesta que nosotros pues necesitamos en el momento. Dios nos bendiga. Sin más, se despide su amigo y hermano Néstor Salgado desde la bella y hermosa ciudad de Medellín, Colombia. Recuerda algo, no vayas por el milagro, sino detrás de aquel que ya hizo tu milagro. Y esto es Desayunando con Dios. Dios les bendiga, un abrazo y que este día sea de gran bendición para todos.